Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida muy interesante con mucho toma y daca. Madmeyarov con piezas blancas, bueno, con cierta actividad y ataque sobre el rey enemigo que Duda lo pone en el centro del tablero, en torno al flanco de rey, con unas piezas muy pasivas, pero también tiene que decir algo en la partida. Es la cuarta ronda, ayer fue día de descanso y hoy ha comenzado la quinta, pero os traigo primero la clasificación rápidamente en la que Vidit Santos pues llevaba medio puntito sobre varios jugadores, entre ellos Madmeyarov, y bueno, pues todo muy comprimido todavía ya que solo se han jugado 4 rondas y faltan 9 más, ¿no? D4, Duda responde con caballo F6, C4, E6 y a caballo F3, gambito de dama declinado. Caballo C3, variante de los 3 caballos, transformándose o transponiendo a una defensa semitarras con mucha tensión en el centro del tablero y primeras capturas. C por D5, C por D4 y a dama por peón por D5. Tras todos estos cambios, Madmeyarov juega de E4, tocando el peón de D5 hasta en 3 ocasiones, y aquí tras peón por existe esta captura privándole del enroque a las negras. Es verdad que ya no va a haber damas, falta de algunos peones, por lo tanto las piezas teóricamente pues se pueden desarrollar rápidamente, pero aquí si las blancas intentan seguir achuchando al rey con este jaque, bueno, pues realmente siguen ayudando a las negras a desarrollar alfil E7 más interesante, permitiendo el enroque, y a alfil B5 desarrollando también y dando un jaque caballo D7 puede ser muy molesta. De momento no se puede capturar la dama ya que el alfil está clavado, y si ahora se recupera el peón perdido, enroque en corto y bueno, pues la dama está cayendo. Hay que retirarla también. Este caballo está tocado, aunque se puede capturar en F6 dando un jaque, rey en el centro del tablero, también la dama, todo muy peligroso para las blancas que empiezan a estar un poquito peor. No obstante, como decimos, tras peón por y ataque sobre el caballo de F6, primero dama por D8, rey por D8 y caballo G5, dando un doble al peón de E4 y además tocando el punto de F7. Para defenderlo se juega alfil E6, permitiendo la captura por parte del caballo y doblándose la estructura de peones, pero aquí si intentamos defender en E7 o en E8 casi mejor para permitir que este alfil pues pueda tener desarrollo, vendría la jugada alfil C4, ¿no? Se toca 2 veces el punto de F7, lo menos malo ahora es alfil E6 y tras estos cambios las blancas recuperan el peón perdido, las negras cuentan con un peón pues todavía, bueno, que está algo pasado, ¿no? y aislado, fácil de atacar y con ventaja en la posición para las blancas. Por eso quizás se juega alfil E6 y ante estos cambios, de momento peón de menos para las piezas blancas, pues ha estropeado la estructura, no existe el enroque como decimos, y alfil G5 clavando al caballo de F6. H6 tocando al alfil, enroque en largo en primer lugar, dando un jaque. El rey se retira a E7, si el rey lo llevamos a E8 rápidamente lo podemos ver, pues tras estos cambios las piezas blancas podrían capturar en E4 o primero incluso tocar alfil, jugar alfil C4 tocando el punto de E6 y a rey F7 defendiendo torre H E1, ¿no? Todas las piezas blancas muy activas, mucha pasividad por parte de las negras y a este movimiento defendiendo un poquito todo G4 pues abre la posición rápidamente y las blancas están ganando. Eso a rey E8 y si rey C8 pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Se captura y aquí directamente se puede ganar el peón en E4, se toca en F6 y F5, bueno, pues tras el jaque y varios cambios nuevamente las blancas están mucho mejor. Quizás por eso juega rey E7 Duda, teniendo o manteniendo unas piezas, bueno, pues muy pasivas en la posición, y tras alfil por F6 jaque, peón por y caballo por E4, finalmente ahora sí recuperando el material perdido. Hay el mismo, por cierto, pero bueno, pues quizás la diferencia son estas 3 islas de peones que tienen las negras, mejor estructura en cuanto a peones las blancas, y bueno, pues no mucho más, porque aunque existe el enroque, bueno, pues el rey también está muy abierto, ¿no? Al menos de momento. La partida continúa con F5, caballo G3 y H5. Se libera la casilla de H6, quizás en algún momento el alfil podría salir por esta diagonal,
Pero bueno, este movimiento de peón nuevamente retrasando las piezas, ¿no? Alfil C4 tocando el punto de E6 y a caballo D7 se juega rey B1 retirándose. Sí que se podía jugar torre H E1 con cierta presión en la posición, pero aquí torre C8 clava el alfil de C4 y aunque B3 lo defiende, B5 bueno, pues va a ganar tarde o temprano material, ¿no? Ya que este alfil está clavadísimo, puede existir caballo por F5 jaque, el peón estaría clavado de 6 debido a que la torre ya estaría en E1, pero una posición bastante igualada. De ahí que Madmeyarov primero retira el rey a B1 y tras caballo E5, alfil B3 retirándose y rey F6. Tras estos movimientos ahora sí que se juega torre H E1, torre E8, bueno, previendo que en el aire está esta captura en E6 o este doble ataque, el caballo pues una vez se pueda mover no habría defensa sobre dicho peón, ya la hay, y alfil A4 sin obligando a mover a la torre hacia E7, bueno, se podría haber mantenido en la primera, pero este movimiento tampoco es del todo malo, ¿no? Defiende nuevamente en E6, pero el tema es que esta torre de H8 de momento no tiene control sobre la primera. Vamos a ver cómo continúa la partida con H4 por parte de Madmeyarov, evitando quizás H4 por parte de las negras, tocando al caballo y caballo G6 atacando a dicho peón, ¿no? Se puede retirar el caballo ya que la torre sigue defendiendo el punto D6. Torre D4 defendiendo el punto de H4, quizás también defendiendo un caballo F4 para caballo G2. Y tras estos movimientos la partida continúa con torre C7 y alfil B3 nuevamente presionando Madmeyarov en ese punto débil que tienen las piezas negras. E5. Torre de 5 podría ser una idea, ya que aunque no se puede capturar de momento el peón debido al caballo, como la torre ya está en D5, quizás caballo por H4 podría ser posible. El caballo deja de defender ahora al peón y quizás las blancas pueden entrar en la posición. No obstante, Madmeyarov juega torre D8, aprovechando que la torre en H8 pues no tiene control sobre dicha fila y a cambio de un peón que pierde en H4 juega torre E8 con doble ataque sobre el peón D5 y caballo G6 volviendo. No obstante, ya tiene una torre muy activa, dando un jaque nuevamente, se juega rey G5 y a estos movimientos alfil C2. Interesante quizás para las blancas jugar F4, dando un jaque y si caballo por, bueno, podría caer el peón D5 y a peón por caballo E2. Es verdad que las piezas negras cuentan con dos peones de ventaja, pero a cambio tienen un rey en una posición muy mala, las piezas blancas están muy activas y sobre todo pues las piezas negras están muy pasivas, ¿no? En esta posición. No se entra en esta línea, se juega alfil C2 tocando dos veces ahora el punto de F5 y tras estos movimientos H4 tocando al caballo. En caso de capturar, no se puede y no pasa en la partida, podría venir esta línea que es fantástica para las negras, intermedia torre por C2. Y si rey por C2, bueno, pues te está cayendo la pieza, torre contra dos piezas menores, mucho mejor para las negras. Y en caso de retirar el caballo, ¿a dónde? Si lo retiras a E3, la torre de C2 se puede retirar y tiene pieza de más, puede incluso capturar un peón en F2. Y por último, si caballo por H4, pues bueno, aquí en esta línea puede retirar la torre, incluso sacrificarla ganando un peón y tras estos cambios torre por H4 y nuevamente dos piezas menores contra torre y las negras están mucho mejor. No es buena idea capturar con el caballo, tampoco con el alfil, ya que está defendido, pero lógicamente tras esta captura, bueno, pues hay muchas amenazas por parte de las negras, ¿no? La partida continúa con torre 3, un movimiento también por parte de Madmeyarov con su miga, ya que aquí, ¿qué pueden hacer las piezas negras? Si pensamos en esta captura por parte de las negras en la posición, no funcionaría del todo, ya que tras torre por G3 jaque, rey F4 retirándose y ahora no hay que recapturar este caballo, ya que las negras pueden dar incluso mate en la posición tras activar la torre por H1, pero existe torre F3 con nuevo jaque y a rey G5 siguiendo una de las líneas, torre por F5. El alfil defiende a la torre, el rey se puede esconder en H6 y tras esta captura, bueno, pues
El caballo está clavado y aunque nuevamente hay dos piezas menores por torre, igual que las líneas anteriores, ahora las blancas están mucho más dominantes, ¿no? Se está amenazando ganar una de las piezas, hay dos peones pues pasados, conectados, F4, F5 puede llegar rápidamente y ganan las piezas blancas en esta variante. Por lo tanto, el caballo no se puede recuperar y aquí Duda lo que hace es E4 limitando a este alfil molesto que bueno, pues tiene esta diagonal tan interesante. Madmeyarov continúa entregando una pieza en F5 y tras rey por F5 a cambio, bueno, pues consigue un nuevo peón y como vemos este alfil nuevamente tiene bastante fuerza. Si se retira la torre puede venir algún tipo de descubierta molesta y aquí Duda entiende que tiene que devolver al menos la calidad y eliminando este alfil tan poderoso en la posición. Por ver rápidamente si rey G5 a ver si funcionaría o no, pues tenemos torre por G6 jaque y a rey por G6 torre C4, es jaque a la descubierta, el rey se tiene que retirar da igual a qué casilla y tras estos cambios, bueno pues hay peón de más para las blancas y por la posición están algo mejor. Por lo tanto rey G5 también muy difícil de jugar, se opta por eliminar a esta torre y el material en el tablero es peón de ventaja para las blancas y torre por dos piezas menores, pero estando, bueno, pues las piezas negras muy pasivas, ¿no? El rey además está en una posición algo delicada y aquí la partida continúa con alfil C5, G4 con jaque. Si se captura el paso, pues simplemente se recaptura y tampoco es que estén consiguiendo mucho las piezas negras. Y aquí Jean-Christophe Duda decide retirar ante este jaque el rey a G5. Tras estos movimientos F4 con nuevo jaque, caballo por F4, si a rey por G4 ahora sí que el caballo pues podría caer. Por lo tanto, tras este jaque, caballo por F4 y torre 6 E5 dando un nuevo jaque y recuperando una pieza por los peones que está entregando las blancas. Rey por G4, torre por C5. Finalmente Madmeyarov cuenta con calidad de más, pero la baza de Jean-Christophe Duda es este peón pasadísimo que además está acompañado por la torre de H8 y a ver cómo se defiende. De momento rey F3 atacando a la torre, esta se retira a B4 y tras H3 se juega quizás a este momento en esta posición caballo G2 podría ser un poquito más interesante, manteniendo una defensa fuerte por parte del peón, pero se opta por avanzar el peón a H3. Torre C3 dando un nuevo jaque, el rey tiene que mantener la defensa sobre el caballo y aquí Madmeyarov juega torre C4 capturando en F4 si las negras no lo evitan y el tema es que si se juega H2 directamente han perdido las piezas negras. Ya queda esta captura, viene un jaque, el rey se puede retirar a G3 y tras un nuevo jaque lo que obligas al rey enemigo es a retirarse a la columna F. Puede venir F3, F2, la idea es que ya no controla esta casilla de H4 y torre H4 es ganadora para las blancas. Se cambian piezas, pues el peón va a caer y las blancas tienen un rey mucho mejor y en cambio de coronar directamente, bueno, pues se mantienen torres en el tablero, pero ya te ha caído un peón, el segundo va a caer y nuevamente están ganando las piezas blancas. Por lo tanto, H2 no funciona, se juega siendo más pasiva torre F8, pero aquí hay un movimiento que gana la partida yendo torre por B7. Por un lado se lleva ya un peón y a cambio tiene esta casilla de H7 para defender la posible coronación. La partida continúa con H2, torre H7, frenando pues H1 y tras rey G3 defendiendo, tras rey B3, un movimiento precioso, pues decide abandonar finalmente. Quizás por seguir una línea si rey G2 buscando la coronación, pues podría venir ni siquiera torre C1, torre C2 con jaque para ganar el peón en H2 y quizás a caballo D3, pues defendiendo la casilla de C1. El tema es que la torre puede entrar por la columna H. Torre H4 y nuevamente, bueno, pues se gana el peón 2 contra 1, calidad de más y nuevamente las piezas blancas ganarían la partida. Por mi parte, nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.